imaginación. Buenos días, mi nombre es Isabela Dávila, tengo 10 años, me encanta escribir cuentos, poemas y también leer. Buenos días, mi nombre es Matías González Bedoya y tengo 9 años. Arriba de las estrellas había unas panteras silbando para que los soles cantaran. Y crecerá la paz como el sonido de un trueno. Águila blanca soy yo. Águila blanca soy yo. Gulliver es para mí enseñanza. Gulliver para mí es amor. ¿Me han cantado? Como sea. Nosotros cantamos una parecida del pasado con Vivaldi. Al hombre que solo haya tenido un mal día, al hombre que solo haya tenido un mal pensamiento, no aguantas más ni un insulto de su jefe, no soportas más de Dios. La noche anterior, pues es así, lo iba mejor. Salir era una pesadilla, compartir en familia era una angustia, pero el amor que tenían por la vida, aquella gente... Pues sí que no nos tiene que enseñar a la mente, sino que también nos enseña el corazón, porque por medio de la lectura podemos expresar sentimientos, emociones. Cada día te harás a transformar un futuro bueno. Sobre cada letra me hace sentir llena como una luna en la noche. Y es algo más que un arte, es el ser mismo de nosotros. Nosotros mismos somos poesía, todo lo que ven acá en el mundo es poesía. La poesía para mí es todo y también a la vez es nada. En todas partes encontramos la poesía. Entonces la poesía es algo muy bonito porque no requieres de nada para ser poeta, ni requieres de nada para hacer poesía. A veces pienso, ¿qué tal si viviéramos en la oscuridad? Camináramos sobre las estrellas, le temiéramos a la luz, que los animales hablen, que la poesía fuese nuestro idioma, que las plantas canten. En verdad me pregunto, ¿qué sería de nosotros? Y se transmitían por la oralidad, ¿sí? Los poemas se cantaban al ritmo de un instrumento que se conoce como la lira. Empezaron a crear estos movimientos artísticos, ¿listo? La poesía es muy importante para las comunidades porque la poesía es expresión genuina y es lenguaje. Y el lenguaje es lazo. Y el lazo implica vínculos, unión y, por supuesto, como consecuencia, comunidad. Hay algo que nos hace falta a nosotros como sociedad para poder ser dignos, y es que nunca hemos podido ser felices de verdad. Creo que la felicidad es muy importante para ser digno, pero acá en Gulliver aprendemos algo más de la felicidad. La máscara será medir oculta y sacaré la felicidad sin dudas. ¡Uy! ¡Excelente! Hago como rayo y te encalambro. Hago como agua y me da sed. Hago como pato y vienen más. Bien, un fuerte aplauso más fuerte para... A participar con nosotros, vamos a escucharla con mucha atención. ¿Cómo nace un poema? ¿Cómo? Han tenido la fortuna de leer en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, entonces para ellas ha sido una experiencia maravillosa estar compartiendo la lectura con poetas de diferentes partes del mundo. Mis imaginaciones. El lunes fui a vivir en el espacio. El martes me enamoré de un caballero sin cabeza. El miércoles volé entre algodón de azúcar. El jueves olvidé mi brazalete mágico. Hablarás así sea por medio de un papel y cantarás todo lo que te pasa. La creatividad es mi gran cultura. Increíble, pensativo, creativa, dibujar, disfrutar, pensar. La creatividad es increíble. ¡Wow! ¡Qué inspiración! A ver. Dulcemente. Dulcemente sueño con el río de la casa de los poemas. Dulcemente nosotros acariciamos los sueños.
Dulcemente acaricio la poesía del más allá. Buenas, me llamo Santiago Lara Guerra, vengo de la escuela Darío de Bedú y tengo 10 años. Con esa semilla que plantaré, haré que los problemas de mi familia y del mundo se arreglen. La semilla crecerá y llegará a las nubes, llegará a otros planetas. Con esta semilla sembraré mi pasión, que bailará y visitará a un músico. Un día echaré una semilla que será de todos y crecerá la paz como el sonido de un trueno. Porque me ayudan a crear muchas cosas en mi vida y en mi corazón. Uno con la poesía, uno puede crear su propio mundo, sin guerra, es solamente lo que uno quiere, con esa paz que uno tiene. Pero sobre todo, ¿qué aprendieron ustedes como para la vida de ustedes? Les permite sobre todo ser seres humanos auténticos. Y yo creo que por eso les gusta tanto el proyecto, porque incluso llegan a sorprenderse de lo que ellos mismos logran crear y producir. Pues ha sido un bálsamo para estas niñas y para el profe también. Un bálsamo en el sentido de que ha oxigenado la clase, las niñas en particular pues disfrutan demasiado de las actividades que se hacen, los talleristas son excelentes. Pues a mí me motiva mucho escribir porque es muy bonito y pues uno utiliza la imaginación que uno tiene.